¿Cómo estás, Cata? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, Angie, a todo tu equipo de Mm, trabajo, muchas gracias. ¿Me Muchas escuchas bien? gracias. Sí, perfecto, Cata. Muchísimas gracias a ti. Es justo como le comentaba a las personas que estaban conectadas, o lo que están conectadas, es que es la segunda vez que participas con nosotros. En febrero fue la primera, y yo por Es temas correcto, personales no pude estar, y justo Piero fue el que te ayudó, creo. es Muchísimas correcto, sí, señora. gracias. Bien, Sí, muchas gracias. Justo, Catalina siempre con muy buena predisposición desde Colombia, desde que interactuamos por WhatsApp, por LinkedIn, siempre tuvo una muy buena intención de poder ayudar. Y lo que estamos buscando ahora con este webinar es poder darle algún tipo de consejos, ¿no? Que los ayuden a pasar de mejor manera todas estos, en este caso puntual de Catalina, las preguntas difíciles, ¿no? Y también definir qué cosas son las preguntas difíciles, a qué nos referimos como preguntas difíciles, porque no necesariamente la pregunta difícil para Angie es la misma para Santiago. Entonces va a depender bien. mucho de cómo también nosotros vamos a recepcionar ese mensaje, ¿sí? Entonces voy a proyectar, Catalina, si me permites, voy a proyectar la Muchas PPT que gracias. tenemos acá preparada. Sí, a ver, listo. Nuevamente, mi nombre es Angie Álvarez, yo soy la creadora de Scouter. Scouter es una empresa de reclutamiento digital, reclutamiento y selección de personal. Digital porque utilizamos tecnología dentro de nuestros procesos, pero lo más importante es que no la deshumanizamos. Entonces, como una de las prácticas que hacemos también para la comunidad, para los profesionales que puedan estar en Internet, es darle herramientas, y Catalina es una de las expertas en empleabilidad en Latinoamérica, también bastante posicionada, principalmente en LinkedIn, ¿no? Que es una, como sabrán, es una red social que ahorita creo que muchos están en LinkedIn más que nunca, esta sesentena, ya no cuarentena, muchos están en esta red social, lo cual también es bastante interesante, ¿no? Y justo el día de hoy vamos a hablar de cómo afrontar estas preguntas difíciles en las entrevistas de trabajo, que ahora no solamente es tan difícil porque ya no es presencialmente, sino que son online, ¿no? Entonces hay como que doble reto, que las cosas son un poquito distintas. Una cosa son, y sí para poner en contexto, es una entrevista en línea, como un Zoom, donde ambos interactuamos, y la otra es una entrevista que es un sistema que te da preguntas y uno responde con el sistema y no hay interacción de otra persona. Entonces, eso también como para dejarlo en claro, de que puede hacer que se encuentre con ambos tipos de entrevistas, ¿sí? Muy bien, Catalina, entonces el Zoom es tuyo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todas las personas que se conectaron, que están conectando poco a poco con nosotros. Buscando empleo, pues es la entrevista. Y la entrevista, tenemos esa oportunidad y ese momento para poder demostrar o vender el conocimiento que nosotros tenemos a una compañía y ser ese candidato elegido, ese candidato eh, integral que buscan las empresas. Entonces yo quiero hacer un énfasis es en el comportamiento del candidato en principio y cómo yo me voy a preparar para esa entrevista. Y desarrollamos poco a poco cómo vamos a llegar ya a las preguntas difíciles. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, previamente tenemos que investigar eh, algunos puntos claves, que es, por ejemplo, me adelantas un poquito, Ángela, qué pena contigo, hasta la entrevista, y ya volvemos para que ¿Sí? comencemos Ujú. a hablar de entrevista directamente. En, entonces, nosotros estamos en todas las conferencias de empleabilidad. Es que el primer reto es que estamos compitiendo con otras personas, es decir, en el mercado hay otros profesionales que también tienen un conocimiento muy similar al tuyo y que también necesitan el empleo. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es identificar cuál es esa diferenciación que tú tienes frente a otros candidatos que claramente se están postulando al mismo cargo. ¿Me están escuchando bien? Como que está Hola. un poquito entrecortado, pero yo sí te escucho bien. Creo que todos en el transcurso del webinar vamos a sufrir un poquito de eso, pero por mi lado, yo te escucho bien.
Los Perfecto. demás. Bueno, entonces empecemos a hablar de algo que se llama las estrategias de competitividad. Las estrategias de competitividad están enmarcadas en cómo me voy a vender yo frente a un reclutador. Recordemos que el reclutador no nos conoce, es la primera vez que nos va a ver. Y claramente nosotros sentimos muchos nervios, porque no sentir nervios en la entrevista pues sería mentir. Todo el mundo tiene nervios. Lo importante es cómo los vamos a canalizar, porque parte de que encontremos esas preguntas difíciles es que estamos teniendo muchos nervios. Entonces, para disminuir esos nervios previamente, necesitamos ¿qué? Prepararnos para la entrevista. ¿Y cómo hacemos esta preparación? Entonces, lo primero es identificar la industria. Es decir, si yo estoy en una industria de tecnología, si estoy en una industria bancaria, si estoy en una industria de retail o masiva, para que yo pueda comprender esa necesidad de la empresa que me está contratando. Claramente que si yo soy un director de proyectos, no será lo mismo el director de proyectos en una industria petrolera que en una industria farmacéutica. Entonces, lo primero es poder contextualizar en dónde yo voy a presentarme. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a una entrevista, fíjate que parte de las equivocaciones que cometemos en la entrevista es porque estamos muy nerviosos y esos nervios son producidos porque no nos hemos sido preparados, es decir, estamos improvisando el discurso, improvisando lo que nos van a preguntar. Entonces, necesitamos primero entender la industria. Tu área es importante en esa industria, entonces, ¿qué industria estás en la que te vas a presentar? Y sobre todo para aquellas personas que quieren cambiar de industria. Este análisis de la industria es muy importante. ¿Quién es la compañía? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? En el rol que al que me están llamando, ¿qué importancia tiene para esa organización? Todo esto te va a ayudar a estructurar el discurso previamente. Seguramente en la entrevista habrán preguntas que no esperábamos, pero si vamos a tener un 60-70% que ya hemos venido preparando. A partir de esa, destacar cuáles son entonces tus funciones. Por ejemplo, si yo soy un director de ventas, entonces, director de ventas, ¿qué funciones relevantes tiene para que yo pueda ir con mis competencias? Eso se le llaman competencias duras. Estas competencias son importantes que yo las tenga en cuenta para no improvisar. Parte de lo que hacemos un poco equivocado en la entrevista es intentarnos hablar a manera de en las funciones. Las funciones son sumamente importantes. Entonces vamos a dividir esto en tres. Uno, las funciones, que eso lo vamos a llamar competencias duras. Y dos, las habilidades. Las habilidades son muy importantes también que tengamos en cuenta, pero no es que todas las habilidades funcionen. Si yo soy gerente financiero, director financiero, auditor financiero, contable, pues a este perfil se le encaminan unas habilidades puntuales. Por eso las organizaciones hacen unas pruebas previas y por eso las organizaciones hacen unas pruebas psicotécnicas, pruebas de 360. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar si tienen las habilidades para el rol. Perfecto. Estos dos puntos son sumamente importantes. Prepararse para la entrevista. Prepararse para la entrevista. Con eso, nuestro momento, cuando estemos frente al entrevistador, ya llevaremos un discurso previo. Las preguntas difíciles. Las preguntas de entrevista están divididas en varias. Todas las preguntas de entrevista tienen una intención. Todas. Entonces, como candidato, tú como candidato, lo importante es que tú puedas identificar muy rápidamente la intención de esa pregunta. Pueden ser preguntas que estén dirigidas a tu experiencia laboral, tus cargos realizados, es decir, háblenme de su experiencia laboral, cuéntenme su último trabajo, cuáles eran sus funciones. Esto lo que nos está identificando es que yo tengo que llevar ya claro eso que les estaba diciendo previamente. ¿Cuáles son esas funciones que determinan que yo sí puedo ser la persona que necesita la organización? Perfecto. Ahora, las preguntas de entrevista, como les venía diciendo, tienen un objetivo, siempre. Siempre el reclutador está preguntando eso por algo. Si, por ejemplo, te preguntan,
Háblame de ti. Hay unas preguntas que yo dentro de mi ejercicio en el entrenamiento que hago y en toda esta investigación que he venido haciendo sobre el comportamiento de los candidatos, y yo encuentro algunas preguntas que coinciden mucho. Voy a ver si hemos conectado a las mismas preguntas donde sienten las personas muchos nervios. Por ejemplo, háblame de tus defectos, háblame de ti, por qué terminó tu anterior trabajo, cuál es tu aspiración laboral, por qué te quieres cambiar de ciudad. Esas son preguntas que para las personas se vuelven un poco incómodas. Considero que de pronto, como decía Angie al principio, para algunas personas unas preguntas son incómodas, para otras no. Esto depende también mucho de su fluidez verbal, de su capacidad, digamos, que no sienta timidez, que no tenga un pánico al hablar. Pero hay unas preguntas que se consideran difíciles, es cuando esa respuesta que vamos a dar en la entrevista se convierte en incómodo en la imagen que uno quiere proyectar, como los defectos, como nómbrame una situación de algún conflicto, donde cómo participaste tú de eso. Bien. Analicemos las respuestas desde lo que sería muy asertivo, porque como hay tantas preguntas, pues no podemos estar respondiendo pregunta por pregunta, pero sí vamos a hacer un panorama general de lo que significa responder asertivamente. Cualquier pregunta que tú estés haciendo a manera personal, como defectos, proyectos de vida y todo lo que tenga que ver con tu imagen, lo importante acá no es el defecto, sino lo que estás haciendo para mejorar. Porque es ahí donde el reclutador encuentra en ti una habilidad de cambio, de adaptación, de resolución. Es decir, por ejemplo, si yo soy una persona que me considero desordenada, digamos que sea desordenado, seguramente no me contraten porque no van a contratar personas desordenadas. Pero pensémoslo en otra perspectiva. Si tú estás diciéndole al entrevistador que tu defecto es el desorden, que eres desordenado, estás despistado, que dejas las cosas, no recuerdas, eres despistado, desordenado, lo importante aquí es qué estás haciendo para mejorar. Siempre, ¿qué estás haciendo para mejorar? Entonces, yo pudiera decir, yo soy una persona desordenada, pero en este momento estoy haciendo tal cosa, planeación, me levanto más temprano, tengo una agenda donde ahora escribo lo que voy a hacer. ¿Qué significa esto? El reclutador, ¿qué va a observar en ti? Primero, la honestidad de aceptar el defecto. Y eso es sumamente importante en el reclutador. Segundo, que tú estás teniendo una actitud de cambio. Es decir, reconozco lo que estoy haciendo y estoy cambiando para mejorar. ¿Esto qué le indica a un reclutador? Que caemos en ti, hacer un llamado de atención, tu actitud va a ser muy positiva y va a ser con muy buena disposición. Cuando las personas simplemente dicen, no, mira, yo soy de mal genio, entonces, y no dicen absolutamente nada más, pues queda en el reclutador cierta sensación de que la persona más adelante tendrá algunos inconvenientes con sus compañeros de trabajo o con sus propios líderes o jefes que seguramente en algún momento harán un llamado. Las preguntas difíciles se estructuran previamente, es decir, te tienes que tomar unos espacios para responder, tienes que tener claridad y tener una atención en qué me están preguntando. Muchas personas cuando te dicen háblame de ti, comienzan a hacer una autobiografía de su vida. Nací en tal lugar, vengo de tal ciudad, comencé a estudiar muy joven. Y esto influye en que no es una respuesta asertiva, a pesar de que sea una respuesta en la que uno no sepa qué decir. Yo les recomiendo siempre que estén direccionados a la productividad de su cargo. Es decir, que todas estas preguntas siempre le respondan al reclutador que tú eres una persona integral, que eres una persona proactiva, que eres una persona que siempre está en una actitud de recibir o de entregar lo que tú tienes desde tus competencias y desde tus habilidades.
es muy importante el reconocimiento, por ejemplo, cuando estamos hablando del salario, que esta es una de las preguntas que las personas consideran también incómodas, y cuando estamos negociando el salario, en lo que yo siempre he hablado es que cuando tú logras conectar la necesidad de la compañía desde el rol que te están llamando, y vamos a nombrar nuevamente el director de ventas, y cuando tú logras conectar esa necesidad, digamos que sea una compañía que va a abrir un mercado, que está lanzando un producto, y tú logras conectar esa necesidad con tu conocimiento, pues claramente ya va a haber un nivel donde tu salario ya va a sobresalir, digamos, dentro de la entrevista. Entonces, negociar el salario va a ser un poco más sencillo. Pero siempre cuando hablamos de negociar el salario, nosotros tenemos que tener como base nuestro salario anterior y aumentar un poco más para que podamos llegar a una negociación. Entonces, yo puedo decir que mi aspiración salarial está en la base, es el último salario de tantos de tanto dinero que estaba ganando. ¿Para qué? Para que siempre podamos negociar. Si tú necesitas hablar del salario, siempre tiene que haber la posibilidad para la empresa y para el reclutador de que podamos negociar el salario, porque cuando las personas son demasiado estáticas y solamente dicen, no, mira, yo me quiero ganar 10 o 12 y ya de ahí no paso, entonces encuentra la gente difícil la negociación con un candidato. Por ejemplo, si la empresa está dispuesta a pagar 10 y tú pediste 12, pero no hablaste de negociar, entonces puede que pierdas la oportunidad simplemente por no abrir el espacio de la negociación. Y bueno, hablar de dinero también es bien delicado, ¿no? Creo que es unas cosas, un miedo oculto que es difícil y uno dice, me van a sacar del proceso, ¿no? Y sí es muy delicado, por eso no es como que, ay, ya te aventuras a hablar, no, tienes que prepararte y estar tranquilo y ver con qué empresa estás hablando de dinero. También dependiendo de eso te tienes una mejor idea, ¿no? Sí, claro. En el ámbito de las entrevistas o en los contextos de entrevistas hay unos parámetros importantes para los candidatos, para que logren generar mayor impacto. ¿Qué es generar impacto? Generar impacto es que tú estás presentándote con 10 candidatos igual que tú, en unos niveles académicos y en unos niveles de conocimiento muy similares. Es decir, para nadie es un secreto que en el mundo estamos llenos de otros profesionales. Entonces, nuestro reto sí es generar el impacto frente a esos profesionales. Y lo que yo siempre he dicho a todas las personas con las que hablamos de estos temas y en todas las conversatorios es, tu primer reto es sobresalir por encima de estas personas que están presentándose a esa misma entrevista. El impacto se crea cuando tú lograste tener un valor agregado. Entonces las personas pueden decir, ok, ¿y qué es tener un valor agregado? Bien, necesitamos que las respuestas sean integrales. ¿Integrales qué significa? Que la persona tenga aptitudes, como el trabajo en guiones, la capacidad de análisis. Esas son las habilidades que son parte de la personalidad del candidato, del profesional, y que se van desarrollando claramente a medida que vamos teniendo experiencia laboral. De repente éramos líderes, pero cuando empezamos a trabajar y empezamos a manejar grupos, nos dimos cuenta que tenemos esa habilidad. No es nombrar las competencias. ¿Las competencias qué significan? Significa el conocimiento, lo que yo sé hacer. Porque una cosa es la teoría en la academia, es decir, yo puedo entender el análisis macroeconómico como teoría, pero ya cuando lo tengo que hacer para mi compañía, ¿cómo lo estoy desarrollando? Es decir, ¿qué metodología o qué herramientas utilizo para ese análisis? Ahí se enmarcan los conocimientos o las competencias que conocemos como competencias duras. Entonces, cuando yo voy sumando esas habilidades y esas competencias, me voy convirtiendo en un candidato integral, en un candidato que tiene herramientas para una organización. Fijémonos que acá no es tan importante el tema emotivo,
Sí, en algunos momentos nos van a hacer preguntas a nivel personal porque los filtros desde recursos humanos comienzan también con contextos familiares, contextos sociales, sobre todo cuando vas a manejar dineros o cuando vas a manejar gente o vas a tener una posición alta. Entonces las compañías también necesitan saber cuáles son tus contextos familiares, porque es importante para las organizaciones entender, por ejemplo, si tienes una familia, con quién vives, cómo son tus emociones. Pero no está basado únicamente en este punto único para escoger a un candidato. Por tanto, esto es muy breve lo que debemos hablar de lo que uno es como persona, porque finalmente lo que estamos vendiendo es un conocimiento. Yo les aconsejo que solamente si la pregunta es directamente de tu vida personal y si la persona que te está entrevistando dice, háblame de tu familia, háblame de tu niñez, háblame de tus padres, que te enseñaron tus maestros cuando eras niño, entonces ahí sí yo puedo porque me están permitiendo hablar de mi vida privada. Pero mientras eso no suceda, es importante que resaltemos las habilidades, resaltemos los logros y a esto le sumemos, perdón, resaltemos las competencias y a esto le sumemos algo que se llaman los logros laborales. Y los logros laborales también son sumamente importantes. ¿Qué es un logro laboral y cómo se expresa? Un logro laboral es todo aquello que tú hiciste dentro de una organización, una propuesta, una iniciativa, una idea o algo que tú propusiste o se te ocurrió para hablar, para hacer dentro de tu organización. Por ejemplo, digamos que una persona fue contratada para la parte de mercadeo y entonces a esta persona se le ocurre que pueden empezar a crear fidelización en otros mercados a partir de una nueva campaña. Entonces dice, diseñé estrategias de mercadeo generando para la organización la apertura de nuevos mercados. Esto es un logro porque a la persona se le ha ocurrido, es decir, está por fuera de a lo que te han contratado. Si a ti te han contratado para que al mes tengamos una base de datos de mínimo 500 personas en clientes, pero tú bajo tus estrategias y tus ideas lograste que esta base de datos aumentara a 1000 porque hiciste un trabajo con tu equipo, lideraste un proyecto, propusiste una idea. Eso se llaman logros laborales y para las organizaciones es sumamente importante porque la nueva tendencia en contratación de personal, de que habla de equipos altamente competitivos. Entonces yo necesito llegar ya con esa idea en mi mente de que yo hago parte de un equipo competitivo. ¿Qué significa? Que yo soy una persona proactiva, que he logrado cosas en otra organización y eso hay que resaltarlo, que tengo creatividad, innovación, que vengo con propuestas, que vengo con soluciones. Por eso a veces cuando nosotros vamos a entrevista y hacemos mucho énfasis en la vida personal, entonces eso es poco asertivo porque estamos en un mundo, estamos en un mundo de negocios, entrando en un mundo donde las personas están trabajando para organizaciones y estas organizaciones generan unos procesos y unos impactos dentro de las industrias. Entonces yo tengo que ir ya con la idea de que yo soy una persona clave, de que yo soy un profesional con herramientas. Y esas herramientas tienen unos límites, no podemos exagerar en los límites para no quedar un poco egocéntricos, pero tampoco minimizarnos para quedar a unos niveles donde no queremos quedar y por eso ahí es importante para que cuando yo llegue al momento de negociar el salario, pues tenga la oportunidad porque ya he traído un bagaje, digámoslo, dentro del discurso que me hace merecedor de ese salario. Los logros laborales son importantes, las competencias laborales son importantes y las habilidades son importantes. Estos tres factores son importantes para generar impacto. ¿Por qué se genera impacto? Porque muchas veces las personas no nombran sino el conocimiento o no nombran sino dónde trabajaron o una experiencia muy vaga. Ahora, nosotros tenemos que complementarnos y las tendencias que dice las compañías como Microsoft, como Google, como Amazon, como Netflix, que ya están trabajando por objetivos, que ya no están trabajando porque tú tienes un horario de 8 a 5, de lunes a viernes, de sábado medio tiempo, sino que simplemente te están ya evaluando por objetivos. Cuando hacen sus procesos de contratación, necesitan ver en ti eso.
Entonces, esas preguntas que consideras difíciles hay que transformarlas en oportunidades, hay que transformarlas para que rápidamente vean que cuando tú estés hablando, si tú mismo, ya desde dentro de ti, te sientas una clave importante para esa organización, independientemente de que apenas estés haciendo el proceso, ya tienes que traer la seguridad de eso previamente, organizar tus competencias, previamente organizar tus habilidades y previamente organizar tus logros. Lina, correcto, en verdad, muchísimas gracias. Si la escuchas, sí, muchísimas gracias. El tiempo volado, tenemos 10 minutos y en verdad yo creo que lo interesante de todo esto, más allá de guiarnos por son las preguntas. Mira, justo que tengo una persona, no voy a decir su nombre, pero yo creo que también has leído o te ha tocado estar con alguien que dice, no, pero qué habilidad, yo estoy yendo a la entrevista y el de recursos humanos está perdido. No sabe de qué estoy hablando. O sea, cuando estamos hablando de temas técnicos, no se puede hacer para el puesto de un gerente de finanzas, una persona de seguridad y salud, o de no sé, algún tipo de ingeniería, digamos, algunos temas un poquito más a profundidad técnicos que posiblemente el de recursos humanos pues no es experto. El de recursos humanos debe conocer bastantes cosas de la empresa. O sea, lo que me causa un poco de, no sé si verlo, lo que quiero es tal vez transmitir si es que esto es una oportunidad o no, o cómo manejar si es que el mismo candidato dice, o sea, esa persona que tengo al frente me está entrevistando y no sabe dónde es parada. ¿Qué hace? Ya con esa predisposición no ayuda mucho, ¿no? Pero ¿qué haría? ¿Qué se le recomienda al candidato que dice, ay, que estoy perdiendo el tiempo, mejor quiero hablar con quien sabe? ¿O una oportunidad para el candidato o una debilidad? ¿Cómo debería abordar cuando él percibe o ella percibe de que el reclutador no sabe los temas técnicos para el puesto que está reclutando? Sí, es un tema sumamente importante porque parte de la importancia de estos procesos y es que a veces las personas de talento humano, que son los primeros filtros, no están muy familiarizados con las actividades del profesional. Entonces se enfocan su entrevista muy en el tema del ser y eso funciona para algunas organizaciones. Eh, en primer lugar, pensaría que hacia las personas que están haciendo el reclutamiento, y siempre lo he dicho siempre porque eso es algo en lo que coincido bastante con Angie, es que las personas sí tienen que saber y tienen que también, quien va a hacer la entrevista, claramente si yo voy a entrevistar a un gerente de TI, de tecnología, pues lo mínimo es entender su rol para que mis preguntas sean asertivas. Pero si llegamos a encontrar un reclutador que no está familiarizado, pues tenemos que pensar desde la estrategia. Y la estrategia que nos invita es a que este es el primer filtro que tenemos para entrar a la organización y llegar finalmente a la persona que tomará la decisión de si yo soy o no contratado. Entonces, yo lo que les recomiendo es que estén muy tranquilos con las respuestas, que igual nombren sus competencias y sus habilidades, independientemente que estén sintiendo que la persona no está manejando muy bien el tema. Direccionen toda esta información a su conocimiento de lo que le pueden entregar a la compañía y también de cierta forma permítanle al reclutador de talento humano, el primer filtro, que puedan ustedes mismos contextualizar a partir de su experiencia lo que significa este rol para la organización. No se pongan nerviosos porque finalmente acá ustedes se están vendiendo y tienen que pensarlo es desde la estrategia, independientemente que la persona lo sepa o no. La estrategia tuya es pasar los filtros y llegar al líder que va a contratarlos y quien va a decir esta persona sí es quien necesitamos, porque el primer filtro es importante para que entren a los otros, pero no determina la contratación. Exacto, sí, justo algo que yo sugeriría, no sabemos si ese, no es excuso, no es excuso, pero no sabemos si ese reclutador tiene 2 semanas o un mes, ¿no? Y que tal vez aún no se empapa mucho la parte técnica de su empresa. Ustedes con mucha cordialidad y empatía le dirían, ok, si gustas puedo comentar un poquito más, es más, podrían lucirte del ojo reclutador, sin tampoco reventarse platillos y bombas ni nada, ¿no? Obviamente muy mesurado,
pero es la manera en que uno aborda eso, en vez de tal vez decir, es ver algo negativo. Yo creo que podríamos aprovechar esa debilidad momentánea, en ese momento tocó el reclutador, aprovecharla como una oportunidad para poder deslumbrar, entre comillas, pero objetivamente, ¿no? Con base, con su experiencia. Yo creo que no sabemos si esa persona, como les digo, tiene años en la empresa, tiene un mes, una semana, y eso, como te digo, no es justifico, pero de alguna otra manera podríamos aprovechar, como dices, ¿no? No nos desenfoquemos, no nos distraigamos y enfoquémonos en la estrategia. O sea, ¿qué queremos en esa entrevista? Perfecto, así es. No sé si tengas preguntas Catalina, ¿me de escuchas? las personas. Sí, Ya, perfecto. Mira, justo aquí Benjamin en el chat puso, las preguntas más incómodas de las entrevistas son, ¿por qué te despidieron en el último trabajo? ¿No? Y yo creo que ahorita todos tienen como que la respuesta a la punta de la lengua, ¿no? Más allá que sea un despido o no, eh, todos, ya el sesgo se elimina porque el reclutador y los hiring managers, o sea, los que toman la decisión, ven qué está pasando, no es que alguien se portó mal. Sin embargo, ¿qué es lo que tú sugerirías respecto a esta pregunta? ¿Pre-COVID o post-COVID? No durante COVID, no durante esta coyuntura. ¿Cómo poder recordar el por qué te despidieron? bueno, a muchas personas de repente las han liquidado, eh, antes de todo el COVID, ¿no? De verlo. Primero, a la gente que salió de un trabajo hace 5 meses atrás, que todavía no estaba a su momento. Entonces, independientemente de eso, es importante ser honestos con las empresas. Si ustedes tuvieron algún inconveniente, algún conflicto con sus jefes, donde finalmente eso llevó a que fueran despedidos, pues ahí sí no es prudente nombrarlo, porque cuando hablamos mal de las anteriores compañías, la imagen es muy negativa para nosotros. Pero sí podemos hablar en cuanto a que finalizó el contrato, porque esto es algo normal dentro de la industria. Todo el mundo tiene unos contratos que van hasta determinados tiempos y la gente no permanece todas por vida en las compañías. Entonces, para los reclutadores es claro que la gente pues finalmente termina un proceso y comienza otro. Lo que puedes hacer un énfasis es, por ejemplo, para las personas que trabajan por proyectos, donde simplemente están en un proyecto 5 o 6 meses, se termina y luego inician otros proyectos. A esto sí hay que hacer un Temporal. poco de énfasis. A esto sí hay que hacer un poco de énfasis donde tenemos que recalcar que tu gestión es por determinados proyectos, no es porque te estén sacando de cada empresa a cada 5 meses o que no estés funcionando, sino que al contrario, tú eres una persona que genera una gestión que dura lo que determina un proyecto, lo que dura un proyecto y luego tú te envían otro proyecto o buscas otro proyecto. Pero cuando estás hablando de por qué saliste de una compañía, entonces fácilmente finalizamos el contrato no fue renovado y continúo en mi proyecto laboral donde continúo buscando nuevos retos y nuevas oportunidades para mi carrera profesional. Complementando justo, yo he conversado con algunas diferentes personas de Latinoamérica en recursos humanos y en algunos países está penado el preguntar por qué te fuiste o inclusive buscar referencias laborales, donde si la empresa cuando levanta el teléfono y le dice por qué te fuiste o por qué se fue tal persona de la empresa, no podemos dar más detalles porque le estamos privando de un derecho humano, el derecho del trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos países han dicho que las mentiras tienen patas cortas. Si uno tiene que ser transparente, admitir errores si es que uno hizo algo y decir, o sea, sin que tampoco uno pues, esté mal visto, pero yo creo que hay maneras de cómo poder comunicar algún tipo de información que te soliciten. Ahora,
Yo no sé qué tanto siguen preguntando esto en las empresas, pero si lo preguntan es porque me imagino que sí. Pero hay que ser muy cauto también al reclutador de poder hacer preguntas asertivas donde no invadamos mucho el espacio del candidato, ¿no? O sea, ahí es un rol de empatía por ambas partes. Así como le pedimos empatía al candidato, pues lo mismo va por parte del reclutador, o sea, algo recíproco, ¿no? Justo, Cata, acá tenemos otra pregunta que creo que es interesante y te la hago llegar. Bueno, hay Sí, varias. Dios mío, me desentiendo del chat y veo un montón de preguntas. A ver, qué eh, bueno. eh, la que me gusta es la de Katherine, o bueno, Katy. ¿Cómo responder si uno decide retirarse por temas de no estar de acuerdo con la cultura de la empresa? Cultura clima, me imagino. O sea, digamos, yo me fui o me estoy yendo de la empresa porque no me agrada lo que veo o cómo hacen las cosas en la organización. Es como lo dices. Es que preguntan, ¿y por qué te fuiste, Katherine, de la organización? Si todo estaba bien, tenías 5 años en la empresa, ¿no? Esta muy buena pregunta. Pues retomo lo que dije anteriormente y es que cualquier situación incómoda para ti de tu anterior compañía no es prudente nombrarla porque es muy mal visto para la empresa que te va a recibir. Además, tengamos presente esto, entre las compañías hay muchas conexiones entre unas empresas y otras. Entonces, las referencias son importantes también. Entonces, si nosotros vamos a tomar la decisión de salir de una empresa porque no estamos de acuerdo con cómo lidera nuestro jefe o la cultura, finalmente eh, no es prudente nombrarlo en la entrevista nueva, en el nuevo trabajo. Es mejor decir que estás trabajando para nuevos proyectos, que sentías que en esta compañía habías cumplido un ciclo, que agradeces a la organización por la enseñanza, por la oportunidad, pero sientes ya el momento de avanzar, de llegar a otras compañías, de conocer nuevos retos, de entrar en nuevas responsabilidades, para que tú te veas también muy no entremos en esa, no caigamos en eso de decir, no, es que esa empresa tenía mal manejo de la gente, no la trataban bien, porque estás entrando ya con un conflicto y esto va a cerrar puertas, no va a abrir puertas, va a cerrar. Entonces es mejor ser prudente, no nombrar esas situaciones que son un poco íntimas de la compañía, que son parte de la organización, sino más bien decir que estamos trabajando por nuevos retos y que el ciclo está cerrado con esa organización. Y en verdad es bastante delicado, ¿no? Inclusive cuando me lo preguntan a mí, porque uno a veces renuncia y es una decisión personal por la cual uno renuncia, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, en verdad agradezco porque tenemos que agradecer a las empresas que nos dieron un sueldo y por lo tanto hemos podido crecer en nuestra carrera como persona y profesional. O sea, que eso que ser agradecido y con todo lo que hemos aprendido en esa organización. O sea, primero empezando en el agradecimiento y decir, porque no estás mintiendo, simplemente que también hasta qué punto uno va a compartir información pues confidencial o tuya. Y también esos rencores que a veces uno guarda no son buenos. Hay que pasar la página y No sé, decir, vamos adelante. No ayuda. Y no nos ayuda ni a ti ni al reclutador. Entonces, hay que pasar la página y también desearle lo mejor a esa empresa. Mal que bien hace sus cosas, pero bueno, tú no estás de acuerdo, perfecto, uno da un paso al costado y busca sus aspiraciones. es correcto, sí, sí, Muy así bien, es. a ver, acá tenemos otra preguntita. Respecto a las aspiraciones salariales. Y, por ejemplo, bueno, creo que también ese es uno de los filtros al momento que uno hace una entrevista telefónica. Entonces, ahí también pueden abordarlo o inclusive cuando ya están face to face, ¿no? Como les decíamos hace un ratito, dentro del primer momento de la comunicación con Catalina, que hablar incómodo, pero digamos, y coméntanos, Catalina, ¿y cuál es tu, no? ¿Cuál es tu aspiración salarial para este puesto? ¿No? Entonces ahí cómo abordarías un poquito, qué recomendarías a las personas que no están. Sí, en cuanto a la aspiración salarial, es importante, es decir, pensemos que la entrevista es una negociación entre dos partes y que estamos vendiendo algo, en este caso el conocimiento, para que esa venta, que en este caso es el salario, lo que van a pagar por ti, no se vea tan incómoda, ya previamente debimos haber convencido
de que somos un candidato que genera herramientas dentro de una organización importantes. La primera parte es tener en cuenta ese contexto, porque si yo estoy muy nervioso y estoy dando respuestas muy vagas o muy densas, porque esa es la otra de los candidatos, que hablan bastante y entonces de ahí algo tendrá que salir. Bueno, no, es mejor ser concreto y decir cosas muy puntuales que te sumen todo el tiempo, que te muestren como una persona que realmente trae una innovación, una competitividad para mi equipo. Y para ese momento, cuando lleguemos a negociar el salario, entonces ya tendremos un peso, unas bases. La negociación del salario está basada en tu salario anterior más lo que quieras ganarte. Es decir, si yo ganaba 10, yo ganaba 12, a partir de ahí puedo decir 12, 13, 14, pero estoy dispuesto a negociar basado en las responsabilidades del cargo, porque eso es muy importante. Cuando yo hablo de las responsabilidades, basado en las responsabilidades del cargo, estoy dispuesto a negociar, porque si el cargo me requiere viajar, abrir otros países, cambiar de ciudad, trabajar de lunes a sábado, es una cosa. Pero si el cargo es basado en la responsabilidad, estoy dispuesta a negociar el salario. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Justo haciendo un poco retomando un poco la conversación que hemos tenido con Santiago, que nos comenta que él ha trabajado en una empresa mientras trabaja, nos comentó que, bueno, es de Colombia, trabajó en Siemens, ha estado como encargado regional, entonces tenía una muy buena experiencia. Y parece que le hicieron esta pregunta, no sé si puntualmente ahí, pero me parece una pregunta distinta, pero a la vez importante. ¿Cómo motivas a otros compañeros de diferentes áreas a unirse a proyectos que impacten en la organización si es que todos siempre están ocupados? O sea, como que le dicen, ok, es muy probable que muchas de las personas de diversas áreas con las que debes interactuar, ¿no? Están ocupados en su día a día, pero ¿cómo harías como para motivarlos a que te ayuden a cumplir tus objetivos como dueño del proyecto, por decirlo así, ¿no? Ok, pero esto ya no es para una entrevista o es para el trabajo en equipo. Sería para la entrevista. Puede ser que le hayan hecho esta pregunta cuando esté postulando no sé, un puesto que tiene liderazgo Ah, o un puesto que tenga que interactuar con otros y le dicen cómo abordar eso, ¿no? Cómo explicar, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo motivas a otros compañeros de diferentes áreas a unirse a tus proyectos, a que impacten en la organización si es que todos siempre están ocupados? Tal vez ganándose la ok. confianza de los trabajadores y sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque es un tema también de influencia interna. Bueno, mira, considero que si a esta persona le hicieron esa pregunta es porque es su cargo, en su cargo va a desarrollar personas o desarrollar equipos. Y cuando nosotros hablamos de desarrollar equipos, estamos hablando en principio del talento humano, es decir, de las habilidades de las personas para generar productividad. Cuando yo pienso en desarrollar personas, pienso es en que Pedro es muy bueno para hablar, Juan es muy bueno para planear, María es muy buena para la matemática. Entonces, yo lo que pienso como líder es que yo debo desarrollar el talento de mi equipo, que el talento será lo que me lleva a la productividad del grupo como tal. Entonces, lo primero es que esta pregunta te la están haciendo equipo y necesitan conocer tus metodologías. La primera parte está relacionada con que cuando yo soy líder, desarrollo personas. Esto se conoce dentro del mundo, del contexto laboral y de las habilidades como liderazgo transformacional. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga el liderazgo transformacional es capaz de conectar esos talentos de su grupo, de su equipo y colocarlos al servicio y la productividad de su organización. Por tanto, debemos nombrar
el desarrollo de equipos, el conocimiento previo claramente del proyecto y los objetivos del proyecto, y luego conectar esos talentos y ese conocimiento para desarrollar equipos altamente competitivos. Tenemos que hablar de metodologías, de procesos, de planes, de cómo estoy acercándome yo a mi equipo, qué tanto liderazgo tengo, qué tanto participación le doy a mi gente, porque hoy en día el liderazgo no solamente es de decir, tú haces y tú haces, sino de transformar estas habilidades y ponerlas al servicio de este proyecto. Entonces, hoy en día los líderes que están haciendo revolución son esas personas que comparten con su equipo y que le permiten a su equipo participación, que le permiten hacer lluvias de ideas para asimismo generar esa sinergia de la gestión. Entonces, estas preguntas, como lo dije en principio, sí son, es decir, tenemos que identificar por qué me están preguntando esto y a dónde quiero llevar mi respuesta para que cuando yo hablo, la organización comprenda que tengo la capacidad o la habilidad de. Perfecto, Cata, no sé si me escuchas, yo estoy con el internet un poco que está fallando por acá. ¿Me escuchan? Por favor. Yo te escucho bien. Sí, se te escucha bien. Si me pueden responder en el chat. Listo, ok. Catalina, más bien, justo me gustaría, por favor, hacerte una última pregunta. Nos quedan 5 minutos nada más. No sé si me logras escuchar. Creo que es importante la pregunta que Martín está preguntando, para la redundancia. La pregunta de Martín, ¿cuál es la mejor respuesta para responder que hiciste en un periodo o un tiempo que estuvo sin trabajo la persona, ¿no? Porque estuvimos sin trabajo. ¿Cómo rápidamente podrías tú sugerirles que puedan hacerle frente a esta pregunta? Ahorita el COVID es una razón evidente, pero previo al COVID y posterior al COVID, cuando te pregunten esto, ¿cuál podría ser una salida elegante, ¿no? Respecto a esos temas. Y con eso damos por terminado la última pregunta y el webinar. Perfecto. Bueno, estos espacios donde no has estado trabajando, hay que justificarlos. Es decir, más allá de que estén como vacíos en tu hoja de vida o en tu currículum, lo que necesitamos es justificar qué hiciste en ese momento. Entonces, esos espacios podemos hablar de que aprendiste un idioma, que hiciste un curso, que tú estuviste como freelance para otras organizaciones, y si estuviste como freelance o tuviste un emprendimiento, cualquiera que sea, no, mira, yo con mi familia pusimos una veterinaria o pusimos una droguería o hicimos cualquier cosa que estuvieras haciendo en ese tiempo, aprendiendo un idioma, viajamos, hay que transformarlo a logros. Entonces, si yo estuve como freelance, por ejemplo, o tuve un negocio familiar, entonces yo voy a decir, ¿qué es emprendimiento? ¿Cuál fue mi rol? ¿Cuál fue mi papel ahí? Entonces voy a decir, participé de un proyecto familiar o como queramos nombrarlo, donde yo era la persona encargada de abrir el mercado, fidelizar a los clientes, hacer contactos con personas, distribuidores. Yo era la persona encargada de hacer el manejo de las redes, porque lo importante es que aunque no hubieras tenido un trabajo, digamos, formal dentro de una organización, sí justifique que simplemente me dediqué a no hacer nada, porque ahí es donde encontramos el vacío. Pero cuando podemos justificar que aunque yo me estaba trabajando en una empresa formal, sí estaba aprendiendo cosas, sí estaba leyendo, sí estaba estructurándome, sí estaba creando nuevas cosas, y no hay que tener miedo de decir que estábamos haciendo un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento, no hay que tener miedo de eso, porque además es importante que ese espacio, que esos pequeños meses donde no trabajamos, justificarlos es importante, pero a través de los logros, porque tú vas a decir, ay, pero yo no puedo decir el cargo porque no tenía cargo, y yo no puedo decir que la empresa porque no tenía empresa. No, vas a hablar de logros, vas a decir, estuve participando en un proyecto y yo con mi gestión logré para ese proyecto tal cosa. Es como se
pueden mencionar, en este caso, los vacíos laborales. Bueno, Angie, me gustaría, vamos a cerrar ya, ¿sí? ¿O tenemos más tiempo? Hola. No sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Angie, ¿estás? Hola, ¿Me sí, escuchas? sí, Bueno, me bueno, votó ya que tienes un buen... la segunda vez que me vota. Bueno, sabemos que ahora Me mismo... votó la internet. Bueno, sabemos que tienes ahora mismo otra conexión que también es sumamente importante, que es de emociones. Yo quisiera cerrar esto con algo muy importante para todas las personas que se conectaron, agradecerles bastante su participación. Lamentablemente el tiempo, es que estos temas tienen un abordaje bastante amplio, ¿no? Porque son muchas cosas las que uno puede Sí. determinar y hablar de entrevista. Quiero invitarlos, bueno, en principio agradecerles y invitarlos a que mantengamos la estrategia a pesar de la situación. Tengo una muy mala internet. Disculpa. Tengo muy mala internet, yo escucho pésimo. Continúa, por favor, y pido que el cierre. A mí no me van a escuchar, estoy pésima. Ok, pero, pero no sé si a mí sí me pueden escuchar bien. Voy a cerrar porque sé que tienen ahora mismo otra conexión, otro webinar. Les quiero decir que crean en ustedes mismos. Ok, bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Crean en ustedes mismos, han sido personas profesionalmente durante toda esta experiencia que ustedes han tenido, no tengan miedo de esas preguntas que a veces parecen incómodas, tengan una seguridad, porque ustedes han sido personas competitivas anteriormente para otras organizaciones, entonces no se sientan confundidos cuando están hablando en la entrevista, mantengan esa seguridad y recuerden todo lo que uno ha construido, toda la experiencia laboral, todas las cosas que hemos hecho para unas organizaciones, eso debe pesar en ustedes bastante y debe hacerlos creer en que son capaces de todo lo que el mundo está lleno de oportunidades, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Quiero contarles que yo en mi ejercicio he conocido los testimonios en que las personas continúan haciendo procesos de selección, los están contratando, simplemente que las compañías tuvieron que transformar su proceso porque claramente no pueden hacerlo personalizado, así que para las compañías también fue un cambio radical y tenían que empezar a adaptarse a ese cambio radical. Entrevistas por internet, entrevistas virtuales, entrevistas por teléfono, pruebas que te envían a tu casa o que te hacen por internet y que esto no estaba preparada las compañías de esta dimensión. Entonces, esto no puede ser motivo para desmotivarse y tampoco puede ser motivo para dejar de creer en ti. Si llegas a encontrar un entrevistador en tu camino que de pronto te genere un poco de nervios, mantente firme en lo que has aprendido y en lo que sabes hacer hasta hoy. Eres un candidato y por eso te están llamando, porque tu hoja de vida ya generó un impacto y ya generó un interés. Entonces la oportunidad ya la tienes desde antes de ir a la entrevista, desde la llamada, ya tienes la oportunidad porque ya te están llamando. Así que yo los invito a que organicen muy bien su discurso, a que generen ese impacto y se conviertan en líderes de transformación y se conviertan en herramientas claves para las organizaciones donde ustedes también van a ser de gran importancia. Ustedes se tienen que sentir así para que al estar frente al reclutador, pues obviamente sea eso lo que proyecta. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en LinkedIn como Catalina Sisa, S-I-S-A. Ahí también vamos a estar subiendo muchas recomendaciones. En Facebook como Acción Laboral Latinoamérica y en Instagram como Acción Laboral 2020.
Muchísimas gracias a todos por venir. Creo que Angie ya no está conectado con nosotros, pero estaré muy atenta. Muchas gracias por la participación. Voy a estar haciendo otros webinars para otras organizaciones, así que si ustedes me siguen en LinkedIn, pues también estaré enviando la invitación para hablar de otros temas que son sumamente importantes el martes, miércoles, jueves y viernes de la otra semana en otras plataformas y con otras organizaciones. Hoy hablamos de entrevista, la otra semana hablaremos de competitividad y de muchas cosas más. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Estamos pendientes de continuar con estos conversatorios. Muchas gracias. Voy a saludar acá a Paula Andrea, Maricielo, Gracias, Tato. Anthony Santiago Palomares, muchas gracias por estar, Santiago. Kendris, Paula Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy atenta a todo lo que necesiten.